Buena tarde a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a su programa sobre estudio bíblico existencial y donde estamos compartiendo esta carta a los romanos, de San Pablo a los romanos. Y vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque continuamente nos sigues llamando para que como discípulos misioneros en este siglo XXI seamos capaces de apasionarnos con tu mensaje de amor, con tu reinado, para que asumiéndolo podamos anunciarlo con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, hoy veremos este capítulo 2 de la carta a los romanos. Por lo tanto, no tienes excusa. Tú que juzgas, seas quien seas, pues al juzgar al otro, tú te condenas, ya que tú haces lo mismo que condenas. Sabemos que la sentencia de Dios contra los que obran así es justa. Y tú que juzgas a los que obran así y haces lo mismo, ¿piensas librarte del juicio de Dios? ¿O desprecias su tesoro de bondad, su paciencia y aguante, olvidando que su bondad quiere conducirte al arrepentimiento? Con tu cerrazón de mente y tu corazón impenitente, estás juntando castigo para el día del castigo, cuando se pronuncie la justa sentencia de Dios, que pagará a cada uno según sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio, castigará con la ira y la violencia a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y obedecen a la injusticia. Habrá angustia y tribulación para todo el que obre mal, primero para el judío, después para el griego. Habrá gloria y honor para todo el que obre bien, primero para el judío, después para el griego, porque Dios no hace diferencia entre unos y otros. Los que pecaron sin tener la ley, sin la ley perecerán. Los que pecaron bajo la ley, según la ley serán juzgados. Porque Dios no perdona a los que escuchan la ley, sino a los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen espontáneamente lo que exige la ley, no teniendo ley, ellos son su ley, y así demuestran que llevan la exigencia de la ley grabada en el corazón. Lo demuestra también el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otras los disculpa, hasta el día en que, de acuerdo con mi buena noticia y por medio de Cristo Jesús, Dios juzgará lo oculto del hombre. Pero tú, que te llamas judío, tú que te apoyas en la ley y te glorías de Dios, tú que dices conocer su voluntad e instruido por la ley, pretendes discernir lo que es mejor. Estás convencido de ser guía de ciegos, luz de los que están a oscuras, maestro de necios, instructor de ignorantes, porque tienes en la ley la suma del conocimiento de la verdad. Tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti? Tú que predicas que no se robe, ¿por qué robas? Tú que prohíbes el adulterio, ¿por qué lo cometes? Tú que aborreces los ídolos, ¿por qué saqueas sus templos? Si pones tu orgullo en la ley, ¿por qué deshonras a Dios quebrantando la ley? Pues está escrito: por culpa de ustedes
el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. La circuncisión es inútil si cumples la ley. Si la quebrantas, tu circuncisión te deja incircunciso. En cambio, el que no está circuncidado, pero guarda los preceptos de la ley, será tenido por un verdadero circunciso. Uno físicamente incircunciso que cumpla la ley, te juzgará a ti, que con tu código y tu circuncisión quebrantas la ley. Ser judío no consiste en tener señales visibles. La circuncisión no consiste en una señal en la carne. El verdadero judío lo es interiormente. La verdadera circuncisión es del corazón, según el Espíritu y no según la ley escrita. A ese le corresponde la alabanza, no de los hombres, sino de Dios. Bien, este capítulo 2, que no es un capítulo largo, pero es un capítulo con una capacidad muy profunda, con un mensaje muy profundo. Tenemos que, antes de entrar en él, decir algunas cosas. Recordemos que después de Cristo Jesús morir y resucitar, el interés de las comunidades es vivir según Cristo. Por lo tanto, el modelo de vida es Cristo, que lleva a vivir como el Padre, en la compasión y en la misericordia. De tal manera que lo más esencial en las comunidades es que se aprenda a vivir como Jesús. Por lo tanto, las cartas, al igual que los evangelios, no constituyen historias, sino que son arquitecturas teológico-pastoral y también espirituales para suscitar la fe en Cristo Jesús, para vivir como Jesús. Por lo tanto, la relectura de los textos bíblicos, sobre todo del Nuevo Testamento, es una continua invitación para volver a Jesús. La intención, por lo tanto, de esta lectura, de este estudio bíblico existencial, es volver a Jesús, volver a lo esencial, porque regularmente en el camino uno puede desviar la mirada de Jesús hacia otro lado e ir perdiendo la esencialidad. Y miren que aunque ha habido distintas experiencias de comunidades, hubo muchas comunidades cristianas al principio, en el primer siglo, por ejemplo, segundo siglo. Hubo una variedad de comunidades hasta que se fue forjando la iglesia ya en el siglo IV, forjándose como institución. Sin embargo, en el paso de los siglos ha habido distintas formas de vivir como iglesia. Pero vivir como Jesús no puede cambiar en ningún siglo. Es decir, lo esencial del cristianismo es Cristo. Lo esencial, por lo tanto, es vivir como Cristo, que Pablo en su momento va a llamarlo como tener los mismos sentimientos de Cristo. Y por lo tanto, cuando vamos mirando los textos, tenemos que tomar en cuenta este detalle. Cada texto que vemos, que estudiamos, es para volver a Jesús. Tomando en cuenta también que Pablo, cuando dirige esta carta a los romanos, está hablándole a unos judeocristianos que se han hecho cristianos, y también a unos judíos que están como comunidad judía en Roma, a unos griegos que también han llegado a Roma, y al pueblo en sí mismo romano. Entonces, tomando en cuenta esto, hay que ver también la mentalidad de Pablo. Pablo viene del fariseísmo, es un fariseo. Es decir, Pablo
no fue cristiano, por así decirlo, porque la iglesia cristiana como tal no había nacido, o mejor dicho, no se había desarrollado. Claro, la iglesia nace con el costado abierto de Cristo Jesús, ahí sale sangre y agua, y se justifica, es justificada y es a la vez confirmada en Pentecostés. Pero esa iglesia está naciente, no está organizada todavía. Entonces Pablo es un judío que ha experimentado a Jesús y que él lo que busca es que los judíos acepten el Mesías. Y en la medida que los judíos no aceptan al Mesías, entonces él va a ir a los paganos. Pero en ningún momento se ha querido hacer una nueva religión, sino que la nueva religión surge como consecuencia de la no aceptación de los judíos. Ahora bien, este texto, el segundo capítulo, es un texto muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque se daba algo. Los judíos, como tenían la ley, a mí la traducción de ley no me convence mucho, porque aunque en todos lados se traduce como ley, yo recuerdo que hice un estudio en Bogotá, Colombia, sobre lo que era la ley, y nos explicaban que la Torá, el nombre Torá, es la que se traduce por ley, pero que en realidad Torá no significa ley. Dentro de la Torá hay leyes evidentemente, pero la Torá está muy cerca de la Jokmá. Jokmá es sabiduría. Entonces la Torá en realidad es un camino de sabiduría para vivir. Lo que pasa es que como es muy larga la frase para traducir Torá, entonces se ha acostumbrado a poner ley. Pero en el fondo lo que está hablando es un camino de sabiduría para vivir. Pero fíjense, Jesús es la sabiduría de Dios. Y en Mateo es el nuevo Moisés. Recuerden que en la concepción hebrea, la Torá, es decir, todo el Pentateuco, es escrito por Moisés. Entonces, Mateo pone que Jesús es el nuevo Moisés, que dice, ustedes aprendieron esto, pero yo les digo esto. Entonces, Jesús es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, hay que entender desde esta sabiduría que el apóstol pretende llegar a unos oyentes para que ellos acepten la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús, y se comience a vivir según esa sabiduría. Porque fuera de esta sabiduría que es Cristo, los judíos estaban condenando a los paganos, juzgaban a los demás. Eso no ha pasado de moda. Recordemos que todavía hoy mucha gente cae en el juicio, porque como yo creo que yo no hago eso que hace el otro, yo lo juzgo, yo la juzgo. Incluso con una ira que entre comillas llaman santa. Tengo una santa ira y por eso estoy molesta porque esta persona hace esto o lo otro. Entonces fíjense, de esos juicios de los judíos y también de los juicios que hay en las mismas comunidades cristianas, Jesús parte revelando a Pablo, porque recordemos que es un proceso de revelación, lo que tiene que decir. Entonces, ¿qué va a decir Pablo? Algo que ya Jesús ha dicho. Jesús había dicho en el Evangelio, no juzguen y no serán juzgados. Todavía no se había escrito el Evangelio cuando escriben esto. Apenas estaría escribiéndose San Marcos. Pero Pablo ha recibido la tradición de lo que Jesús ha dicho. Por lo tanto, él va a plantear los dichos de Jesús aquí. Va a decir, por lo tanto, no tienes excusa. Tú que juzgas, seas quien seas. Es decir, Pablo está refiriéndose a los judíos, a la iglesia cristiana naciente, que está en evolución, a los paganos, a los griegos, a los romanos, a todos. Al que reciba este texto hoy, seas quien seas, no tienes excusa. Tú que juzgas, pues al juzgar al otro, tú te condenas. Está diciendo lo que Jesús ya ha dicho: con la misma vara que mides,
serás medido, y una cuarta más: no juzgues y no serás juzgado. Y el principio de esto está en la concepción del cuerpo de Cristo. Somos una iglesia, es decir, una comunidad que es el pueblo santo de Dios, pero que a la vez es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, y todos somos miembros de un mismo cuerpo. Por eso, al juzgar al otro, me juzgo a mí mismo. Estoy juzgando solo una parte de mí al juzgar al otro. Entonces dice: tú que juzgas, quien quiera que seas, al juzgar al otro, tú te condenas, ya que tú haces lo mismo que condenas. Es decir, cuando yo juzgo a alguien, yo estoy asumiendo lo que hace, porque es parte de un cuerpo donde yo soy también cuerpo. Por tanto, al juzgarlo a él o a ella, me juzgo a mí mismo. Sabemos que la sentencia de Dios contra los que obran así es justa. ¿Cuál es la sentencia de Dios? La que Jesús ha dicho: no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. ¿Sí? Y tú que juzgas a los que obran así y haces lo mismo, ¿piensas que te vas a librar del juicio de Dios? Dice otros textos: te vas a librar de la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? Ahorita vamos a mirar eso con detalle, ¿no? O desprecia su tesoro de bondad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Piensas librarte del juicio de Dios? Recuerden que la mentalidad hebrea del siglo I, hay una idea de un juicio, y de un juicio final, y de un juicio de ira. No olvidemos que ha habido mucho antropomorfismo. Se le ha puesto a Dios condiciones humanas. Eso se llama antropomorfismo. Se le ha puesto a Dios, por ejemplo, que Dios se pone celoso, que Dios se pone iracundo, que Dios se arrepiente, que Dios se olvida. Por eso, Señor, no te olvides. Sin embargo, más que ser detalles que muestran quién es Dios, son detalles que nos muestran a nosotros mismos. Es decir, ni Dios se olvida de nadie, ni pierde la memoria. Ni Dios es cambiante, en que en la mañana está feliz porque ha salido el sol, y a mediodía está frustrado, iracundo, porque los seres humanos no hacemos lo que Él quiere. No, esas son formas de escritura. Los agiógrafos, los escritores, han plasmado en la escritura también su sentir, sus ideas. ¿Ve? Por ejemplo, hoy no podemos decir, y cualquiera que lo asuma o lo diga así, va a ser cuestionado terriblemente. Por ejemplo, cuando los israelitas fueron con Josué a las comunidades, y decía que Dios le dijo que matara a todos los hombres, a todas las mujeres y a todos los niños, y que tumbara las casas y hasta los árboles del pueblo, y que quedara arrasada la ciudad. Cuando hoy se le diga a alguien que Dios pide que maten a los niños, que maten a los jóvenes, a las mujeres y a todo el mundo, sabemos que eso Dios no lo puede pedir, porque Jesús ha demostrado incluso que hay que amar a los enemigos. Por lo tanto, por eso es que suelo decir que no se puede interpretar la palabra sin Jesús. El gran exegeta, el gran intérprete de la palabra, siempre Jesús. Siempre, cualquier texto hay que mirarlo desde la óptica de Jesús. Por esa razón hay que ir viendo y entendiendo a qué se debe. También porque el día de la ira, los que son mayores se recordarán cuando se hablaba en los funerales del día Ire Dei, ¿no? El día de la ira, Ire Dei, Ire Die. O sea, aquel día de la ira de Dios. Pero es que si Dios está en ira, imagínense que a nosotros nos ha enseñado que la ira es un pecado capital.
El mismo Pablo dice, enójense, pero no lleguen a la ira. Entonces, si la ira en el ser humano es dañina, por eso es pecado capital, imagínense la ira en un ser eterno. Sería una ira eterna, no se le quitaría porque es eterno. Porque si se le quitara y le llegara, entonces ya no sería un ser eterno, sería un ser cambiante, no sería un ser inmutable. Por lo tanto, hay que entender eso de la ira de Dios. Algunos incluso sostienen que la ira de Dios se desató cuando Jesús estuvo en la cruz. Ahí Dios estaba totalmente iracundo y la ira las cogió Jesús para él. No, hay que entender, hay un gran autor, Karl Barth, que es de Suiza. Él murió en el 68, en diciembre del 68. Yo estaba naciendo en octubre del 68, tenía unos mesecitos cuando Karl Barth muere, y él escribió una carta, un libro sobre la carta a los romanos, uno de las mejores obras todavía hoy, y aparte de los años que tiene ya de haberse escrito y de haberse reescrito. Y él plantea que cuando hablamos de la ira de Dios, es más el encuentro con el no Dios. Es decir, solo puede hablar de la ira de Dios aquel que no ha sido tocado por el amor de Dios. Por eso el no creyente experimenta la ira de Dios. Pero no es porque Dios esté airado, sino porque como él no ha sido tocado, no se ha dejado tocar por el amor, su experiencia es errónea y se encuentra con el no Dios. Es decir, con aquel que no es Dios realmente, con las ideas que él tiene de un Dios iracundo, de un Dios que está airado porque él ha fallado o porque simplemente no lo entiende. Es el encuentro con el no Dios. El mismo Karl Barth va a hablar de aquel Dios que es totalmente otro, que Rudolf Otto va a decir no solo totalmente distinto. Nosotros hemos pretendido definir a Dios, que ya es un atrevimiento, ¿no? Hemos pretendido definir a Dios con un lenguaje que es material, con un lenguaje que está construido para definir todo lo que hay en el espacio-tiempo, en las formas. Entonces pretendemos con este lenguaje definir al eterno. Queremos con este lenguaje definir a aquel que es más allá de este mundo. Por eso es que es importantísimo nunca olvidar que solo podemos comprender el rostro de Dios cuando vemos el rostro de Jesús, porque Jesús es quien nos muestra el rostro de Dios. Quien me ve a mí, ve al Padre. Pero a la vez Jesús es el que muestra el rostro del hombre. El Papa San Juan Pablo II lo decía muy hermosamente cuando dice: Jesucristo es el rostro humano de Dios. Ahí lo vemos. Pero también vemos el rostro divino del hombre. Es decir, en Jesucristo comprendemos cómo es realmente Dios y cómo es realmente el ser humano, la divinidad del ser humano, lo que somos realmente. Entonces, desde allí, ver que cuando dice, es que no te puede librar del juicio de Dios. No es porque Dios esté enjuiciando como un juez que nosotros vemos pues, en un juzgado, sino que recuerden que Spe Salvi lo va a aclarar bien. El día del juicio es el día del amor, del fuego que quema y que arranca la cizaña, la quema y deja solamente el trigo. Entonces nadie puede escapar de eso. Pero también en este momento presente nadie puede escapar. ¿Por qué? Porque la decisión que tomemos de creer o no creer trae consecuencias. Y eso no se puede cambiar, a menos que cambie de decisión. Si decido creer y creerle a Jesús y de ir asumiendo paulatinamente los sentimientos de Cristo, es decir, los sentimientos en la verdad por sentimientos que tenía en el error, la vida va a ir cambiando, las consecuencias cambian. Si opto por creerle al mundo y seguir los pensamientos del mundo, las consecuencias cambian.
Entonces a eso se refiere el juicio en este momento. Y dice algo también muy fuerte: ¿o acaso desprecias su tesoro de bondad, su paciencia y el aguante, olvidando que su bondad quiere llevarnos al arrepentimiento? Es decir, la bondad de Dios, el amor de Dios, nos quiere llevar al arrepentimiento. No es la visión de castigo, de odio, de resentimiento de Dios, no, porque ese no es Dios. Es Dios del amor, de la paz. Imagínense que también, si en el mundo humano nuestro, un padre o una madre sanos, equilibrados emocionalmente, jamás va a odiar a su hijo. Siempre querrá su bien, siempre le buscará para el bien. Pues imagínense Dios, y Jesús lo dice: si ustedes siendo malos, si ustedes que se equivocan, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Es decir, cuánto más le dará el Espíritu del amor, la experiencia del amor, a aquellos que se abran a Él. Por lo tanto, el tema de Dios es un tema zanjado. Dios es amor, es perdón, ternura infinita. Somos nosotros los que estamos decidiendo de continuo hacia el mundo o hacia Dios. Con tu cerrazón de mente, dice Pablo, y tu corazón impenitente. Esto es interesante porque van juntos: un corazón y una mente cerrada, un corazón cerrado, una mente cerrada. Es decir, yo no acepto un cambio de mentalidad. Yo no acepto una palabra distinta. Yo quiero creer como quiero creer y punto. Por la cerrazón de tu mente y tu corazón impenitente, es decir, un corazón que no hace penitencia. Pero penitencia no es penitencia por penitencia, es la penitencia para volver a la verdad, por volver a la verdad. Dice: estás juntando castigo para el día de castigo, cuando se pronuncie la justa sentencia de Dios, que pagará a cada uno según sus obras. Entonces esto hay que combinarlo por los niveles en que está hablando Pablo. Cuando dice le pagará a cada uno según sus obras, es que cada uno, por las obras que hacemos, tenemos unas consecuencias aquí. Si usted se va a una fiesta, que no, ahora mismo no debe hacerse fiesta, pero usted se va a una fiesta y se toma una caja de cerveza y después agarra el auto y acelera ese auto a 150 o 180 y usted se choca, es la consecuencia de haber decidido. No, pero es que yo no sabía porque yo estaba sin reflejo. Pero usted, cuando comenzó a tomar, sabía que iba a manejar y tomó una opción. Esa opción tiene su consecuencia. Y así en todo lo que hacemos. Por eso que cuando al Papa emérito Benedicto XVI, siendo el cardenal Joseph Ratzinger, Peter Sigwald, periodista italiano, le pregunta en el libro Dios y el Mundo, ¿qué nos dice del castigo de Dios? Entonces dice el cardenal Ratzinger en ese momento que se escribe el texto: Dios no castiga. Dios no es como el policía de tránsito que está a la vuelta esperando que el auto pase a velocidad y ponerle la boleta. A lo que le llamamos castigo no es más que la consecuencia de lo que hacemos los seres humanos. Y yo le añadiría también las consecuencias de la situación del mundo, de la naturaleza, de cosas que pasan, un terremoto, pues un cambio climático que también tiene que ver con el ser humano. En el fondo es el ser humano, ¿no? Entonces, no es que Dios sea un castigador, Dios es el Dios del amor. ¿Y en qué me baso eso? Jesús, cuando ya Juan, el Evangelio de Juan, que se escribe hacia el 110, cuando la experiencia de las comunidades ya es mucho más vasta, ya se ha encontrado con un Dios que están descubriendo en Jesús como el Dios del amor. Es Juan el que va a decir Dios es amor, ¿sí? En 1 Juan 4:8. Entonces Juan va a plantear cómo Dios ama al mundo, Dios ama al ser humano,
Y tanto nos ha amado que ha enviado a su Hijo único, para que nadie se pierda. Es decir, el querer de Dios es que nadie se pierde. Entonces tenemos que preguntarnos, cuando uno habla a nivel teológico, uno tiene que preguntarse cosas. Por ejemplo, si Dios quiere que nadie se pierda y esa es su voluntad, ¿no se realizará? O Dios puede tener una voluntad que no se realice. Eso es interesantísimo. Es decir, ¿creemos que la voluntad de Dios se realiza siempre? Entonces, si la voluntad de Dios se realiza siempre, entonces Dios salvará a la humanidad, porque Él quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Lo que tenemos que entender es qué tenemos en nuestras mentes por salvación. Para mucha gente la salvación se va a determinar después de la muerte. La salvación se refiere al cielo, después de la muerte. Sin embargo, en el mensaje de Jesús, Él ha venido a traer el reino aquí y ahora. Por lo tanto, Él quiere la salvación aquí y ahora de la humanidad, de cada ser humano. ¿Y qué es la salvación? Es una pregunta que cuando escribe Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI emérito, en Jesús de Nazaret, dice: ¿y qué es la salvación? Y él va a decir: es ese estado de plenitud, es vivir en la verdad, es vivir la plenitud, es vivir lo que soy. Por lo tanto, es vivir la paz que supera todo entendimiento, es vivir el amor que Dios nos ha mandado en Cristo Jesús. Eso es salvación. Una vida en salvación es una vida plena, una vida abundante. Por eso cuando Jesús dice: el ladrón viene a matar, robar y destruir, ¿sí? Juan 10:9. Y Juan 10:10 dice: pero yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Esa vida abundante se vive aquí, cuando acepto esa vida de Jesús. Vivir como Jesús, que no tiene nada que ver con cosas externas. Veremos después, ¿no? Entonces, en este momento dice el texto: con tu corazón y cerrazón de mente y tu corazón impenitente está juntando castigo. Claro, aquí el castigo es la consecuencia. Si unos padres no saben amar a sus hijos, no saben educarlos en el amor, tendrán consecuencias cuando ellos crezcan. No los amarán a ellos, los despreciarán. Entonces, es una consecuencia. Y la gente interpreta, porque la gente sigue pensando hoy así: ¿qué habrá hecho esa familia para que los hijos no los quieran? Los hijos han abandonado a sus padres. ¿Qué pecado habrá cometido? No, es la consecuencia. Son las consecuencias, ¿no? Entonces dice: Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, busquen la gloria, el honor y la inmortalidad. Él dará vida eterna. Y entonces aquí entramos también en el discurso de Jesús, cuando Él dice: el que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, y el que no cree ya está condenado. ¿Y por qué viene la condena? Porque vino la luz al mundo y prefirieron las tinieblas a la luz. ¿A cuándo se refiere Jesús cuando habla de vida eterna? Aquí, el que cree en el Hijo ya tiene vida eterna. Recordemos que hemos dicho que en el último documento sobre escatología, Spe Salvi, de Benedicto XVI, él dice: ¿y qué es la vida eterna? En el número 10. Para allá el número 12 él va a responder: la vida eterna es el instante en el que la totalidad me abraza y yo abrazo la totalidad. Es como el instante, no tiempo, no temporal, en el que nos sumergimos en el océano infinito del amor de Dios. En consecuencia, la vida eterna es experimentar que estoy dentro del océano del amor de Dios. Es decir, que estoy lleno del amor de Dios, amado eternamente, traspasado de su amor, inundado de su amor. Entonces, cuando nosotros elegimos el camino de Dios, ya experimentamos esa vida eterna. Sin embargo, dice: habrá angustia y tribulación para todo el que obre mal. Claro, por supuesto. ¿Usted cree que si uno está obrando mal, actuando mal, lleno de odio, de resentimiento, de envidia, de juicio, de condena, uno vive bien? No, está viviendo en ese momento angustia, tribulación, malestar, porque ha obrado mal.
Y eso dice, no importa si es judío o griego, tiene que ver con todos, porque Dios no hace diferencia entre unos y otros. Es decir, cualquier ser humano que actúe mal, que viva en el desamor, porque actuar mal es vivir en el desamor, es estar muerto. Cualquier ser humano que vive en el desamor, lo que va a vivir es angustia y tribulación. Oiga, y eso es visible. ¿Cuántas veces podemos ver en nuestras propias familias personas en angustia y tribulación porque efectivamente han optado por no amar, han optado por el desamor, han optado por el miedo? Los que pecaron sin tener ley, sin la ley, pues perecerán. Los que pecaron bajo la ley, según la ley serán juzgados, porque Dios no perdona a los que escuchan la ley, sino a los que la cumplen. Esto es impresionante. ¿Por qué razón? Porque recuerden lo que Jesús dice: perdonen y serán perdonados. La ley nueva es Jesús. Solo el que cumple la ley será perdonado, solo el que perdona será perdonado. ¿Por qué razón? Mientras yo no perdone al otro, es decir, lo sigo juzgando, me sigo juzgando a mí mismo. Mientras me siga juzgando a mí mismo, no daré lugar para experimentar el amor perdonador de Dios. No es que Dios no me quiera perdonar, es que yo no me perdono, es que yo no me abro a la misericordia, no me abro al amor. Por lo tanto, dice, todos tenemos las exigencias de la ley grabadas en el corazón, y el que la vive experimenta salvación. Por eso es importante el testimonio. El testimonio. También dice el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa, otras veces disculpa, hasta el día en que, de acuerdo con mi buena noticia y por medio de Cristo Jesús, Dios juzgará lo oculto al hombre. Es decir, ya en esta vida hay una experiencia continua de efectos por razón de nuestras decisiones, y eso lo vamos acumulando hasta el día final, donde entonces se hará todo en todos, es decir, en Cristo, aquel que ya todo lo ha resumido y lo ha vencido. Dice, pero tú que te llamas judío, tú que te apoyas en la ley y te glorías de Dios, está hablando a los que creen en la Torá y siguen la Torá. Tú que dices conocer la voluntad de Dios, ¿no?, e instruido por la ley, pretendes discernir lo que es lo mejor. Estás convencido de ser guía de ciegos, luz de los que están en oscuridad, maestro de necios, instructor de ignorantes, porque tienes en la ley la suma del conocimiento de la verdad. Es decir, ustedes piensan que al tener la ley tienen la suma del conocimiento de la verdad. Tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Esta recriminación es que el evangelio no es para los demás, es para mí siempre. A los demás se lo anuncio, pero primero es para mí. Y una tendencia muy humana es que lo que nosotros escuchamos o aprendemos, queremos de una vez dárselo a los demás. No, pero es que es primero para mí. Soy yo el que debo convertirme. Entonces, Pablo va a decirle esto a esta comunidad y a las comunidades de hoy. Es decir, en las comunidades de hoy, Pablo nos vuelve a decir, quien quiera que seas, no puedes juzgar. Porque si tú quieres destruir una comunidad, si quieres destruir una asamblea, una comunidad, deja que el juicio crezca, para que veas cómo se destruye. Si tú quieres destruir una comunidad, empieza a aplicar a los demás las cosas, pero no a ti. Por eso dice él, tú que robas, ¿por qué predicas que no se robe si tú robas? ¿Ve? ¿Por qué prohíbes el adulterio si tú adulteras? Es decir, ¿por qué pones la boca angostita para los demás del embudo y ancha para ti? ¿Por qué lo cometes? Tú que aborreces los ídolos, ¿por qué saqueas los templos de los demás? Si pones tu orgullo en la ley, ¿por qué deshonras a Dios quebrantando la ley? Si pones el orgullo en que eres, aplicándolo a la comunidad de hoy, si pones el orgullo en que eres cristiano o que somos cristianos, entonces ¿por qué rompo el camino cristiano, que es camino del amor?
¿Por qué si digo que soy cristiano y celebro en la comunidad y vivo en la comunidad cristiana, por qué rompo el sentido cristiano? ¿Por qué no amo? ¿Por qué vivo en desamor? Porque entonces hay una incoherencia. Y va a decirlo así: sigue blasfemando. Por culpa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. Esto es muy grave, esto es muy fuerte. Por culpa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. ¿Por qué? Porque la comunidad no muestra el rostro amoroso, compasivo y tierno de Dios. Es lo que el Papa Francisco desde ya, cuando comienza su ministerio petrino, lo va a decir. Y sobre todo cuando nos regala Evangelii Gaudium, cuando habla de los que tienen cara de funeral o cara de cuaresma sin Pascua, que no comunicamos alegría, no comunicamos acogida a los demás, no comunicamos el gozo de Dios. Entonces, por culpa nuestra, el nombre de Dios es blasfemado. Cuando enseñamos un Dios castigador, un Dios que es inmisericordia, un Dios que se olvida de nosotros, un Dios que se olvida de los pobres, un Dios que estamos haciendo que mucha gente deja de creer. Y hoy por hoy tenemos que cuestionarnos esto. Miren, hay una desbandada en la Iglesia Católica. Día con día, miles y miles se están marchando. Porque el discurso nuestro es un discurso que hace que las naciones blasfemen de Dios. Porque es un discurso basado en ideas que se preconcibieron hace mucho tiempo y que no están basadas en la revelación real de Jesús, en el Dios del amor, en el Dios de la compasión. Porque nos olvidamos de lo que Jesús enseñó. Basta ver, por ejemplo, echar la mirada a dos textos: el hijo pródigo, que tantas veces lo he mencionado, y por otro lado, la mujer adúltera. ¿Cuál es la actitud de Jesús ante esta realidad? ¿Qué está diciendo Jesús? Así es nuestro Padre, así tiene que ser la comunidad, así somos nosotros. Somos una comunidad que está al amparo del Dios amor, tocados por el amor. Somos una comunidad amparados por el Dios misericordioso, y que por lo mismo nos invita a ser misericordiosos como Él. Por eso Jesús lo dice: sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. ¿Sí? Y fíjense lo que dice. No solo eso, dice: la circuncisión es útil si cumples la ley. Si la quebrantas, tu circuncisión no sirve para nada. Es más, en cambio, el que no está circuncidado, pero guarda los preceptos de la ley, del camino de sabiduría, será tenido por un verdadero circunciso. Es decir, uno físicamente y circunciso que cumpla la ley, te juzgará a ti con tu código, que sí tiene circuncisión, pero rompe la ley. Ser judío no consiste en tener señales visibles. Y podríamos aplicar esto al hoy. Ser cristiano no consiste en tener señales visibles. ¿Sí? El verdadero judío, dice él, lo es interiormente. Esto es importante. Y esto está unido a lo que también Jesús le dice a Nicodemo. Llegará un momento en que los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. Cuando Nicodemo dice: bueno, es que nos han dicho que Dios está en Jerusalén, pero dicen los samaritanos que está allá en Betel, allá en Garizim. Jesús dice: bueno, llegará un día en que la gente despertará y verá la verdad, y verá que los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. Es esto, una conversión interior. Es la verdadera circuncisión del corazón, según el espíritu, no según la ley. Es circuncidar el corazón. Es decir, un corazón que está atado, desatarlo y dejar que el corazón se pueble para que pueda amar a los demás. Este es el camino que corresponde, dice, a la alabanza de Dios. Y gana la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Por lo tanto, lo que está llamando este capítulo segundo es a mirarnos con seriedad en las comunidades cristianas y preguntarnos: ¿estamos creciendo realmente en el Espíritu de Jesús?
¿Estamos viviendo según Jesús mismo? Si no es así, entonces hay que volver a Jesús, volver a la raíz, para volver a empezar desde Cristo y llegar a vivir como Cristo, que ese es el fin, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de Cristo, el hombre perfecto. Es decir, el llamado a nosotros es llegar a vivir como Jesús, con los mismos sentimientos que Él tuvo. Y no nos autoengañemos, no, que lo que pasa es que Él era Dios y nosotros somos hombres. Él era verdadero Dios y es verdadero hombre también. Y por eso lo dijo: el que crea en mí hará lo que yo hago y cosas mayores incluso. Es decir, Jesús nos llama a un imposible, sería algo ilógico y sería terrible. Jesús llama a algo que es lógico y posible. Podemos vivir como Él, con sus mismos sentimientos, que en síntesis es vivir en el amor. Amor a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amar a los otros como a nosotros mismos, como Él nos ha amado a cada uno y a cada una. Entonces, con esto cerramos este capítulo 2 de la carta a los Romanos, y ahora abrimos el tiempo para preguntas y respuestas que cada vez permitimos para compartir, para crecer juntos. No sé si ya hay algún comentario o alguna idea puesta por allí. Ya llegó alguna. Dice: el querer de Dios es que nadie se pierda. Si nosotros hacemos o optamos por el amor de Dios, su voluntad se desarrollará en nosotros. Pero si optamos por otro camino, estamos en división entre Dios y nosotros. Sería interesante que cada día nos preguntemos si nuestro querer está en sintonía con el querer de Dios, revelado, claro, en Jesús. ¿Dónde descubro el querer de Dios? En Jesús. Tengo un problema con alguien que me debe, miremos qué dice Jesús. Tengo un problema con alguien que se fue de la casa o de la comunidad, que es un hijo pródigo, miremos qué dice Jesús. Tengo un problema porque descubro que hay una adúltera o un adúltero, ¿qué hizo Jesús? Tengo un problema porque hay una situación en la parroquia, ¿qué dijo Jesús? Valora Jesús. Es decir, el cristianismo, ya lo decía un gran autor, Karl Rahner, que es un gran teólogo, ya también falleció. Karl Rahner decía: el cristiano del siglo XXI, esto lo dijo en el siglo XX, el cristiano del siglo XXI tiene que ser un místico, alguien que ha experimentado algo, o ya no será nada. Si no se experimenta a Jesús, si las comunidades no experimentan a Jesús, no vivimos desde Jesús realmente, las comunidades irán desapareciendo. Y miren, esto le parece mentira en el ambiente nuestro, pero por ejemplo, cuando estudié en Europa, yo pude ver comunidades y parroquias que habían desaparecido hace casi 20 años ya. Habían desaparecido. Parroquias que se unieron, 2, 3 parroquias ya se habían hecho una sola, porque las comunidades ya no existían. Comunidades parroquiales, centros parroquiales, donde los párrocos, había un párroco y 2 vicarios, me decían: hoy estamos contentos porque hay 30 personas en la misa con ustedes. Y nosotros éramos 22 de la peregrinación que había. Porque en días comunes, en domingos comunes, vienen 4 o 5 personas a misa. En un templo del porte de la catedral de aquí. Eso está pasando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Ya Benedicto XVI hablaba de un invierno eclesial. En el invierno los árboles se les caen las hojas y todo parece muerto. Dice: estamos en un invierno eclesial. Y en gran medida eso depende, porque ¿qué decimos nosotros? Solemos decir: bueno, eso depende del Papa y de los obispos y de los curas. Miren, los cambios más significativos casi nunca vienen de parte de la jerarquía, vienen del pueblo de Dios. Por tanto, gran responsabilidad en un cambio de volver a Jesús está en los fieles, en pequeñas comunidades, que volvamos a Jesús, que volvamos al ideal primero de Jesús, a comunidades que querramos vivir como Jesús, como un ideal perfecto.
Hay otra participación, dice, a través de una simple mirada podemos mostrar el rostro de Dios o el rostro del diabolos, es decir, de la división que llevamos dentro. Esto es impresionante. Hasta con una simple mirada, con gestos que hagamos, podemos mostrar el rostro de Dios, el rostro de la unidad, del amor, de la acogida, o el rostro del diablo, del diabolos, de la división, de la separación. El amor y la unidad es el único que nos ayuda o nos ayudará a crecer y vivir como Jesús quiere, con sus mismos sentimientos, viviendo el amor en cada hermano con cada hermano, aun cuando los ojos humanos vean el otro otra cosa. Esa es la verdadera caridad, el ser capaces de ver en el otro lo que los ojos no ven, a veces ni los míos ni los de él. Es ser capaz de ver a un hijo de Dios donde no se le ve físicamente. Y vuelvo a lo que tantas veces he repetido, el ejemplo de Zaqueo. Dice el texto, todos murmuraban porque Jesús se quedó en la casa de un pecador. Cuando dice todos murmuraban, son todos, incluso el oyente de hoy. ¿Por qué murmuraban? Porque ellos veían a Zaqueo como un pecador, un indigno, un castigado, un despreciado de Yahvé. Y cuando Jesús habla, dice, este también es un hijo de Abraham, para decir, este también es un hijo de Dios. Donde los demás veían a un pecador que merecía el castigo y la muerte, Jesús ve a un hijo de Dios que simplemente no veía, se había perdido, pero está llamado a volver a casa. Y la alegría del Padre es que vuelva a casa, no condenarlo. Esto es sumamente importante. Aquí una participación dice, excelente, un llamado a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No busquemos señales. El mejor signo debe ser el amor. Somos amados para amar, asumiendo lo que somos, es decir, ser hijos de Dios, ser otros Cristos. Efectivamente, nuestro camino es ser otros Cristos. Pero, ¿cómo vivir como Cristo si no creemos quiénes somos? ¿Cómo vivirlo? Si no le creemos a la revelación. En los últimos días, ¿cuánto se nos ha dicho? Que somos, Pablo por ejemplo decía hace un par de domingos, que somos elegidos, consagrados y amados por Dios desde antes de la creación del mundo. Imagínense. Pero eso no lo creemos. Nosotros creemos que la vida comienza aquí y termina aquí. No, hemos sido elegidos, consagrados y amados desde antes de la creación del mundo. Somos amados de Dios. Y la pregunta es, ¿Dios ha dejado de amarnos? Porque nos hemos equivocado, porque hemos vuelto la vista al mundo y nos hemos enredado en el mundo. ¿Dios ha dejado de amarnos? Y la respuesta es no. Y sale de una vez, ¿quién nos puede apartar del amor de Dios? El miedo, el pecado, el odio, ni siquiera los ángeles. Dice, nada nos puede apartar del amor de Dios. Es decir, Dios nunca ha dejado de amarnos por mucho que hagamos el mal. Y miren, en el hijo pródigo se ve esto. El hijo se llevó la herencia, despreció a su padre, lo abandonó, se fue, comió con los cerdos, que era lo que deseaba comer con los cerdos, que es lo más bajo para un hebreo. Se mete y se gasta todo el dinero con malas mujeres, dice el texto. Y cuando se pone a reflexionar y pretende regresar al padre, dice, bueno, yo le diría a mi padre que no merezco ser su hijo y que me vea como un empleado suyo, basta que me dé alimento. Pero cuando el padre lo ve de lejos, porque el hijo no ve de lejos, el padre sí. Cuando el padre lo ve de lejos, corre a su encuentro. Y no corrió a decirle, ¿por qué te fuiste, hijo ingrato? ¿Por qué te gastaste el dinero? Eres un depravado, un malvado y ahora te voy a castigar. No, ni siquiera le pregunta qué hizo, sino que lo abraza, lo besa, le manda a vestir, a poner anillo, calzado y fiesta. Jesús en ese texto está mostrándonos quién es Dios de verdad. Dios no somos nosotros,
no es como nosotros. Este gran filósofo que todos estudiamos en la secundaria, Voltaire, más conocido como Voltaire, él decía que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza suya, y nosotros le hemos devuelto con la misma moneda. Es decir, Dios nos creó a imagen y semejanza porque somos espíritu, como Dios. Tenemos el mismo espíritu de Jesús. Somos imagen y semejanza del amor, de la ternura. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Hicimos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es decir, como nos creemos un cuerpo, limitados, iracundos, peleones, divididos, entonces hemos puesto eso en Dios. Esa es la paradoja. Pero Dios es siempre mucho más. Dios es siempre mucho más. Es totalmente otro, totalmente distinto a las ideas que tengamos. Y por muy sublime que tengamos una idea sobre Dios, por ejemplo, cuando decimos Dios es amor, tenemos que estar conscientes que Dios es más todavía. Que ninguna frase o palabra o pensamiento nuestro puede encerrar a Dios. Basta con recordar cuando esa anécdota de San Agustín, cuando San Agustín estaba meditando sobre el misterio de la Trinidad, que en San Agustín es un misterio muy, muy hondo, y San Agustín estaba meditando y le daba vuelta a ese misterio, cómo era eso, y un día se acuesta a dormir y sueña que estaba en la orilla del mar, en la playa, y había un niño que iba al agua, al mar, y con el puño los puñitos traía agua y lo echaba a un hoyo en la tierra. E iba y echaba el agua, y él estaba mirándolo, entonces él no comprendía qué pretende ese niño. Entonces él fue y le preguntó: oye, niño, ¿qué pretendes hacer? Dice: es que voy a echar el océano en ese hoyo. Entonces de inmediato le dice San Agustín en sueños: eso es imposible. Eso es imposible. Y entonces el niño le dijo: pues bien, ese hoyo es tu cabeza y el océano es Dios. Nunca podrás meterlo en tu mente. Y eso es sumamente importante para la pastoral, para la teología, para el estudio bíblico. Dios es siempre más. Dios es siempre más. Tenemos que estar abiertos a eso. Y en teología solemos decir que muchas veces lo que decimos sobre Dios, en realidad decimos lo que no es Dios, que lo que Él realmente es. Más negamos lo que es Dios con nuestras afirmaciones que lo que realmente Dios es en sí mismo. Entonces, ¿dónde podemos llegar y en qué podemos concluir? Que hoy por hoy a nuestras comunidades se nos llama a volver a Jesús de manera práctica. Y ese volver a Jesús comienza por hacer un serio trabajo hacia el amor que nos juzga, hacia el amor que nos condena, hacia el amor que nos señala, hacia el amor que lo comprende todo, de 1 Corintios 13. Porque si no, tenemos que lanzar una mirada hacia 20 años, 30 años, y vemos lo que sucede. Aquí en América Latina, en muchos lugares ya, la población que asiste a las parroquias o solía asistir era gente arriba de 40 años. La mayoría, una minoría menores. Los que hacen sacramentos, comunión y confirmación, se van y no vuelven. Si aquí a 30 años los que tienen 40 están en 90 o ya se ha partido, ¿quiénes van a quedar en las iglesias, en las comunidades? Eso hay que pensarlo. Entonces, la única manera de traer a las personas a la comunidad no es traerlas por traerlas para llenar un templo, es traerlas a una experiencia verdadera de Jesús, que es una experiencia de amor compasivo, de ternura de Dios. Aquí, para finalizar, dice: en el pasar del hijo pródigo, el pasaje, es bueno que evaluemos si nos identificamos con el hijo pródigo o con el hermano mayor, claro, el que se molesta porque el padre lo ha acogido. Esto es muy particular, porque efectivamente este pasaje se refiere a las comunidades. A veces en las comunidades, los que estamos dentro, actuamos más como el hermano mayor. Nos molesta que venga uno nuevo, nos molesta que venga alguien porque viene del pecado, viene y sobre todo viene a quitarnos la herencia que tenemos nosotros acá.
Entonces hay que hacer una reforma, que es lo que el Papa está diciendo. Ecclesia semper reformanda. Ecclesia semper reformanda. La iglesia está siempre reformándose, en reformación. Y la reformación verdadera es volver a Jesús. No tiene que ver con vestidos y cosas, es volver a Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu llamada a volver a Jesús, por volver a tu Hijo, nuestro hermano mayor, Maestro y Señor. Que podamos abrirnos realmente al mensaje del Evangelio y como María podamos escucharlo, creerlo, obedecerlo y vivirlo, para que con gestos pequeños, con saludos, con miradas, seamos capaces de hacer saltar de gozo a quienes encontremos por el camino. Muchas veces nos hemos apartado de la verdad, muchas veces vivimos en desamor, pero Señor, ayúdanos a vivir continuamente en la conciencia de tu amor, en la conciencia de que somos amor y en la conciencia de amar como tú. Por Jesucristo nuestro Señor. Que tengan pues una buena tarde y que nos miramos, Dios mediante, el próximo sábado.